¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver, como si la realidad estuviera llena de secretos invisibles esperando ser descubiertos? ¿Te has preguntado si existe una forma de acceder a dimensiones más profundas de la vida, donde los límites entre lo posible y lo imposible empiezan a desvanecerse? ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que experimentas es apenas una pequeña parte de lo que realmente existe? Como si detrás de cada conversación trivial, de cada rutina diaria, hubiera grietas diminutas por donde se escapan flashes de otro mundo, uno que intuimos pero nunca terminamos de ver. Tal vez, en un momento solitario, sentiste el impulso incómodo de mirar más allá, de no conformarte con lo que todos dicen que es realidad. Es esa sensación inquietante, como si fueras el único que percibe una melodía secreta en medio del ruido cotidiano. Imagina por un instante que te detienes en medio de la multitud y, mientras todos siguen su camino absortos en sus teléfonos o preocupaciones, tú sientes que hay algo esencial ante tus ojos, invisible pero tan real como el aire. Te preguntas si alguna vez vas a poder nombrar esa presencia, si otras personas alguna vez la han sentido. Dime en los comentarios si alguna vez experimentaste esa extraña interrupción en el tejido de lo común, porque compartirlo puede ser el comienzo de algo extraordinario. No eres el único. Desde tiempos antiguos, hay quienes no se resignaron a aceptar la realidad tal como les decían. Filósofos, científicos, artistas, todos ellos, en su momento, fueron mirados con sospecha, como si tuvieran una sensibilidad incómoda para el resto. ¿Por qué será que la mayoría teme tanto a quien cuestiona lo obvio? ¿Por qué cuanto más profundos son nuestros pensamientos o interrogantes, más nos sentimos solos? Cuando eras niño, quizá preguntaste de dónde vienen los sueños o si existe algo después de la muerte, y te respondieron con una sonrisa rápida o con incomodidad. Mientras crecemos, aprendemos a evitar esas preguntas para encajar, pero la duda sigue allí, latiendo. Tal vez hoy la sientas cada vez que repites una rutina automática o cuando percibes contradicciones en las personas, en las noticias, en la vida. Es un malestar, pero también una invitación. Podríamos entrenar nuestra mente para ver lo que permanece oculto a simple vista. Es posible expandir la conciencia y tocar ese nivel de profundidad por el que muchos han pagado el precio del aislamiento. Los buscadores de lo invisible enfrentan no solo el escepticismo ajeno, sino sus propios miedos, el temor de estar equivocados, de perder contacto con lo familiar. Pero ¿qué tal si esa incomodidad es, en realidad, la puerta de entrada a una percepción mucho más amplia de la vida? Hoy quiero acompañarte a explorar ese límite, esa fina frontera donde termina lo habitual y empieza el misterio. Si alguna vez has sentido esa pulsación de inconformidad, ese murmullo que te dice que debe haber algo más, este es tu lugar. Comparte aquí, ¿cuándo fue la última vez que cuestionaste la realidad? ¿Te atreverías a cruzar ese umbral para descubrir lo que los demás no ven? Sigue aquí y descubre cómo el arte de ver lo invisible puede ser la llave para expandir tu conciencia. Pensar diferente nunca ha sido sencillo. Hay una presión invisible que te empuja, desde muy joven, a mantenerte dentro de lo permitido, ideas que ya han sido validadas, sentimientos que todos consideran normales, dudas que se deben silenciar en público para no incomodar. ¿Te has sentido así alguna vez, como si hubiera reglas no escritas sobre lo que puedes cuestionar y lo que debes aceptar sin debatir? La sociedad castiga la diferencia mucho antes de premiarla. Es un fenómeno silencioso pero profundo, que comienza en la infancia, enseña a no levantar la mano cuando tienes una pregunta incómoda, a bajar la voz si tu opinión es demasiado disruptiva, a aceptar certezas colectivas aunque en tu interior sientas que algo no encaja. Y si alguna vez intentaste desafiar esa normalidad, probablemente te encontraste con miradas confundidas, risas nerviosas o incluso respuestas tajantes del tipo "eso es una tontería" o "mejor no pienses en eso". Así se instala poco a poco el miedo a pensar profundo. La psicología nos muestra que esta resistencia social a lo diferente tiene raíces muy profundas. El cerebro humano, configurado durante siglos para sobrevivir, busca patrones familiares porque eso reduce los riesgos y minimiza la incertidumbre. Lo desconocido pone en alerta nuestro sistema nervioso, activa hormonas de estrés y nos hace querer regresar a la zona cómoda, al consenso. Esa tendencia es tan fuerte que, con el tiempo, la propia mente se convierte en guardiana de su jaula,
bloquea ideas nuevas, reprime intuiciones, nos convence de que es mejor seguir el flujo que desafiar la corriente. ¿Reconoces este proceso en ti? Piensa en cuántas veces callaste una duda porque era más fácil. ¿O cuántas veces cambiaste tu forma de pensar para adaptarte al entorno, a una costa de perder autenticidad? Pero hay ocasiones en que la realidad misma se encarga de romper la fachada. Son momentos en que una experiencia inesperada, un sueño vívido, una emoción súbita, una intuición que resulta cierta, te obliga a mirar más allá. Es como si el universo tocara tu hombro para recordarte, todavía hay misterios sin resolver. Ejemplo sencillo, imagina sentir de repente que alguien cercano necesita ayuda, aunque no haya señales externas, o intuir que detrás de una sonrisa amable hay dolor, aunque nadie lo diga. Estos pequeños destellos nos muestran que parte de la realidad se escapa a lo tangible y, sin embargo, la cultura dominante busca anestesiar ese tipo de percepción. Debes concentrarte en lo práctico, eso no tiene sentido, insisten las voces del entorno. Ahora bien, ¿por qué este tipo de resistencia es tan potente? Desde la filosofía clásica hasta la ciencia contemporánea, se ha observado que quienes logran pensar más allá del consenso suelen ser vistos con aprensión. Sócrates fue acusado de corromper a la juventud por invitarla a cuestionar las creencias aceptadas. Galileo fue juzgado por la Inquisición simplemente por mirar más lejos que sus colegas. Nikola Tesla fue considerado un lunático por imaginar energías que nadie podía ver, pero que después transformaron el mundo. Incluso en la actualidad, los innovadores y pensadores disruptivos suelen ser marginados antes de ser reconocidos. Pero el rechazo no siempre viene de fuera. Muchas veces, el desafío más grande es interno. Es ese diálogo silencioso entre la parte de ti que anhela descubrir y la que quiere protegerse del dolor de la exclusión. Porque preguntarte si hay más, si puedes alcanzar una conciencia expandida, implica arriesgar la comodidad del grupo. Implica, a veces, sentir miedo de perder vínculos, de parecer arrogante, de equivocarte. ¿Cuántas veces te has autocensurado por miedo al rechazo o al ridículo? ¿Te ha pasado que ocultas tus sueños o percepciones para no crear roce con quienes te rodean? Si es así, comenta aquí, porque al compartir el desafío, otros pueden sentirse acompañados en su propio proceso. Es vital comprender que esta tensión es natural. Todos, en distintos momentos, enfrentamos la dualidad entre pertenecer y ser auténticos. La psicología humanista plantea que el anhelo de sentido y autotrascendencia está tan presente en el ser humano como la necesidad de aceptación. El conflicto surge cuando estas fuerzas se oponen, el corazón quiere explorar, la mente quiere protegerse. Y en ese conflicto aparece la posibilidad de crecimiento. La incomodidad, la dificultad, la sensación de ser diferente, pueden ser vistas no como maldiciones, sino como señales de que el límite está por romperse. Es precisamente ahí donde inicia la oportunidad de expandir la conciencia. El mundo cotidiano está lleno de ejemplos donde lo invisible actúa, solo necesitamos agudizar la percepción. Piensa en las emociones que circulan en una familia aunque nadie las nombre. Piensa en la manera en que una mirada, un silencio, una canción pueden transformar el ambiente sin que necesariamente haya palabras. Si lo piensas, cada día somos testigos de cosas que no se ven, la intuición de una madre para calmar a su hijo sin entender por qué está inquieto, la certeza de que una decisión aparentemente irracional termina siendo la mejor, el olfato de un artista para encontrar belleza en lugares inesperados. Todo esto forma parte de la conciencia expandida, percibir, integrar y actuar más allá de lo convencional. Sin embargo, hay quienes dirán que todo esto no es más que imaginación. Que lo invisible es solo superstición o ingenuidad. Pero cada avance de la humanidad partió de alguien que fue capaz de ver, sentir o deducir lo que otros descartaban por miedo o ignorancia. ¿Recuerdas la primera vez que intentaste expresar una opinión poco común en un grupo y sentiste la presión de ajustarte? ¿O aquella vez que preferiste guardar silencio porque sabías que tu punto de vista sería incómodo? Esos momentos son la materia prima del buscador, muestran cuán fuerte es la resistencia colectiva, pero también abren puerta a la transformación. Aquí es muy importante hablar de la diferencia entre lo invisible y lo inexistente. Lo que no se ve puede, de hecho, estar presente.
La ciencia lo demuestra. Durante siglos, las ondas electromagnéticas, los microbios y la gravedad eran invisibles y, sin embargo, existían y afectaban todo. Solo fue cuestión de ampliar las herramientas, de expandir la mirada, para que lo invisible se hiciera evidente. De la misma manera, nuestra percepción y nuestra mente pueden entrenarse para captar dimensiones de la experiencia que antes pasaban desapercibidas. ¿Cómo se empieza ese entrenamiento? En la vida real, se trata menos de técnicas sofisticadas y más de pequeñas decisiones diarias, permitirse dudar, escuchar el propio cuerpo y sus señales, observar los pequeños detalles en los otros, hacerse preguntas abiertas. Puedes practicar, por ejemplo, la atención plena mientras tomas un café, percibes el aroma, la temperatura, los sonidos del entorno, las sensaciones en tu cuerpo. Puedes anotar en un cuaderno aquellas intuiciones o pensamientos que surgen sin motivo, para después revisarlos y ver si te conducen a nuevos descubrimientos. Comenta aquí cuál ha sido tu método para agudizar tu sensibilidad o expandir tu percepción, porque así inspiramos a quienes están iniciando este viaje. En definitiva, el mayor desafío para ver lo invisible no es la falta de talento ni de inteligencia, sino la fuerza de la costumbre, el miedo al juicio externo y, sobre todo, las propias barreras mentales. Cada vez que ignoras una corazonada, cada vez que eliges el camino trillado por miedo a equivocarte, refuerzas la prisión de lo previsible. Pero cada vez que te atreves a explorar, aunque sea en soledad, amplías tu mundo interno. El cerebro es plástico. Puede aprender a mirar en direcciones nuevas, a encontrar sentido en lo incierto, a tolerar el no saber. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a desafiar lo que te enseñaron para descubrir lo que realmente eres capaz de ver? La conciencia expandida no es un don reservado a pocos elegidos, sino un resultado de la voluntad de mirar más allá y del coraje de vivir acorde a esa visión, aunque a veces eso implique caminar contra la corriente. Si alguna vez sentiste esa contradicción interna, esa mezcla de temor y excitación ante lo desconocido, no huyas de ella. Porque puede ser el primer paso de tu propia revolución personal. ¿En qué momentos has sentido la tensión entre ser tú mismo y encajar? ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a aceptar, aunque fuera por segundos, la posibilidad de que tu mundo interior es solo la punta de un iceberg mucho más vasto? Comparte tu experiencia, y no dejes de observar, porque el verdadero arte de ver lo invisible comienza cuando decides que el desafío vale la pena. Aquí, en este espacio, tu curiosidad es bienvenida, tu inquietud es valiosa y tu búsqueda, aunque desafiante, tiene sentido. Después de atravesar las primeras capas de resistencia y de reconocer el eterno conflicto entre el deseo de pertenecer y la pulsión interna de ver más allá, llega un punto crucial en el camino: la revelación de que no solo es posible desarrollar una percepción expandida, sino que existe un impulso profundo en cada ser humano de buscar aquello que nadie más ve. Aquí entra en juego un fenómeno que rara vez se discute abiertamente: el gusto casi secreto por el conocimiento exclusivo, la apetencia por lo oculto, por comprender lo que está velado para la mayoría. Quizás has notado cómo ante una pieza de información reservada, una intuición que otros no captan, o un misterio sin resolver, tu mente se vuelve más alerta, tu curiosidad florece y sientes una energía especial. Esto no es casualidad. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano posee lo que se llama un sesgo por la exclusividad informacional. En la vida cotidiana, los secretos, los enigmas y las verdades reservadas a unos pocos despiertan una reacción emocional intensa porque nos hacen sentir especiales, diferentes, mejor preparados para enfrentar lo desconocido. El marketing, la política y la psicología social aprovechan este sesgo todo el tiempo. Sin embargo, aplicado a la búsqueda interior, se convierte en una fuente de poder y transformación personal. Tal vez por eso, cuando eras niño, el simple hecho de escuchar que algo era solo para adultos o que había secretos familiares te hacía soñar, preguntar, inventar historias. De adultos, aunque aprendemos a disimular esa fascinación, sigue allí y aparece cada vez que accedemos a un conocimiento considerado especial, desde recetas ancestrales hasta prácticas espirituales herméticas. ¿Qué ocurre cuando esta tendencia natural la dirigimos hacia el interior, hacia el desarrollo de la conciencia? Sucede una pequeña revolución silenciosa: la motivación por descubrir trasciende la curiosidad superficial y se transforma en un motor para expandir los límites de la percepción.
Sentirte dueño de un saber que escapa a la norma despierta una sensación de libertad, una certeza íntima de que el mundo es mucho más vasto y sorprendente de lo que parece. Y aquí viene la revelación central. La verdadera exclusividad no depende de obtener información oculta de fuentes externas, sino de atreverte a mirarte y al mundo con ojos nuevos, captar lo que para otros permanece oculto por costumbre, miedo o simple distracción. No se trata de fórmulas mágicas ni de dogmas secretos, sino de refinar la percepción hasta que lo invisible se vuelva familiar y puedas navegar la vida con una antena más fina, percibiendo patrones, emociones y hasta oportunidades allí donde solo parecía haber rutina. Imagina ahora que te das permiso para entrar en este juego mental. Empiezas a observar sin juzgar, a escuchar lo que nadie dice, a notar las sincronicidades que antes descartabas como casualidad. Sientes que el aire vibra diferente cuando prestas atención a los detalles, que las palabras de la gente ocultan siempre una emoción más profunda, que tus propios sueños y recuerdos traen mensajes valiosos si te detienes a interpretarlos. Poco a poco, todo lo que parecía plano y repetido adquiere nuevos matices. Descubres que puedes anticipar el estado de ánimo en una reunión antes de hablar, que entiendes mejor tus propias necesidades emocionales y que, incluso, desarrollas una empatía inesperada hacia los demás. No hay nada sobrenatural en esto, simplemente has afinado los sentidos internos y les has dado valor frente a la saturación de estímulos externos. Aquí está el punto de inflexión. La conciencia expandida no consiste en acumular datos o teorías que nadie más conoce, sino en experimentar la vida con una presencia tan aguda que los velos caen uno por uno. Si alguna vez sentiste que estabas fuera de lugar, si sufriste el peso de pensar o sentir demasiado, ahora ese mismo rasgo puede ser tu gran ventaja. Lo que antes te aislaba, ahora puede conectarte con las dimensiones más profundas de la realidad. Pero, atención, este conocimiento exclusivo implica una responsabilidad. No basta con ver lo invisible, hay que saber integrarlo en la trama de la vida cotidiana, sin caer en el elitismo ni la desconexión. El verdadero buscador comparte, inspira y acompaña a otros en su descubrimiento, porque entiende que la realidad se amplía en comunidad y que la percepción individual se enriquece con la diversidad de experiencias. ¿Cómo se actualiza esta transformación día a día? Adoptando prácticas simples pero poderosas, la meditación para aquietar la mente y escuchar la voz interior, la escritura consciente para registrar intuiciones y patrones emergentes, el diálogo genuino para contrastar percepciones y ver más allá de las palabras. Puedes dedicar unos minutos a observar tu respiración, a percibir los matices de tus emociones antes de reaccionar, a intuir por qué una situación cotidiana te incomoda o te alegra, y buscar el mensaje detrás de esa reacción. Esta práctica sostenida te va acercando, gradualmente, a ese estado de conciencia expandida en el que el mundo se convierte en un escenario mucho más rico, donde cada interacción es una fuente de información oculta esperando a ser revelada. El sentido de exclusividad ya no es solo un placer infantil de saber algo secreto, sino una certeza tranquila de que participas de una danza más compleja y fascinante que la versión superficial de la vida. Notarás también que tu forma de relacionarte cambia. La comunicación profunda fluye más fácilmente, la intuición se vuelve guía, la creatividad florece y los estados de ansiedad o desconexión disminuyen, porque te sabes anclado en algo más grande. Aquello que para los demás es azaroso o insignificante para ti se convierte en señales, pistas, oportunidades de crecimiento y de revelación. Habrá momentos de duda, claro. La mente entrenada para buscar lo conocido intentará, a veces, cerrar de nuevo las puertas de la percepción, pero si sostienes la práctica y te rodeas de personas que también exploran, la transformación es inevitable. Pronto te descubrirás preguntando menos por certezas y disfrutando más del misterio, menos ansioso por encajar y más abierto a la experiencia directa de la vida. El mayor regalo de este viaje no es sentirte superior, sino más vivo, más conectado, más capaz de transformarte y transformar a los demás. Y así, el antiguo anhelo de exclusividad se actualiza, ya no se trata de guardar secretos, sino de expandir la realidad compartida. Si estás dispuesto a permitir que tu sensibilidad, tu atención y tu deseo de descubrir sean tu diferencia, entonces la conciencia expandida deja de ser una meta lejana para convertirse en tu nueva manera de habitar el mundo.
Atrévete ahora a cruzar ese umbral y a mirar la vida con otros ojos, porque cada acto de valentía interior amplía no solo tu visión, sino el horizonte de todos quienes buscan contigo. ¿Qué revelación exclusiva has experimentado tú en tu propio camino? ¿Hay algo que hayas sentido o intuido que te marcó para siempre? Comparte aquí abajo y ayúdanos, juntos, a descubrir nuevas formas de ver lo invisible. Llegados a este punto, algo profundo comienza a cambiar en tu interior. Lo que antes parecía una búsqueda solitaria, marcada por la duda y el anhelo de pertenecer, ahora se convierte en un proceso vivo, vibrante, lleno de descubrimientos a cada paso. Sientes como si se hubiera levantado un velo y, al mismo tiempo, una oleada de energía nueva inundara tu cuerpo. Es el clímax de la transformación, el momento en que la percepción expandida deja de ser una teoría lejana para hacerse experiencia palpable, inevitable, tuya. Quizás lo sientas primero como una emoción inexplicable, una mezcla de alegría inesperada, gratitud y asombro. Es tu dopamina activándose, premiando el hecho de haber superado la resistencia y el miedo iniciales. Descubres que el aprendizaje profundo, el acceso a experiencias novedosas y la sensación de comprender algo que antes estaba oculto, despiertan en el cerebro esos circuitos de recompensa que antes solo funcionaban en situaciones convencionales, recibir elogios, lograr cumplir una meta simple, encontrar algo nuevo. Pero ahora, esa gratificación es más intensa porque surge desde dentro, porque no depende de que otros validen tu percepción, sino de la certeza íntima de que has visto más allá de la superficie. Recuerda por un momento aquellas veces en que, después de mucho buscar, lograste resolver un misterio, ataste cabos sueltos, entendiste de golpe una situación que te preocupaba. La descarga de placer mental que sentiste en esos momentos es parte de la misma mecánica que ahora te impulsa a seguir avanzando. Aquí, al consolidar la conquista de ver lo invisible, experimentas una versión ampliada de esa sensación, una oleada de confianza, alivio, incluso poder. Sientes que puedes confiar más en tu intuición, que tu percepción no te engaña, sino que es una aliada potente. Cada nueva coincidencia que captas, cada emoción invisible que logras identificar en ti o en los demás, cada vez que tu comprensión anticipa los acontecimientos, refuerzas esa química interna de celebración. El cerebro reconoce el logro, la mente se siente capaz y, como recompensa, toda tu biología coopera para profundizar la experiencia. Imagina ahora una escena, estás en medio de una conversación y, de pronto, comprendes lo que realmente quiere decir tu interlocutor, aunque use otras palabras. Captas en su mirada una tristeza que no mencionó, en su suspiro una esperanza oculta. Decides expresar lo que percibes, y el otro se sorprende, agradece, se siente visto de verdad. En ese instante, no solo has expandido tu conciencia, has liberado una oleada de dopamina conectando la satisfacción interna con la exterior. Tu relación con los otros cambia, la comunicación superficial da paso a intercambios profundos, la empatía genuina se instala y ambos experimentan esa pequeña euforia de ser comprendidos y de comprender. O tal vez sucede cuando, en un momento de soledad, te detienes a escuchar el silencio de tu mente y, en vez de sentir vacío o ansiedad, te inunda una sensación de presencia y plenitud. Has traspasado la barrera del ruido mental y encuentras ahí el hogar interno que buscabas. Este placer silencioso, este bienestar que no depende de estímulos externos, es uno de los mayores tesoros de la conciencia expandida. La ciencia confirma que prácticas de introspección, meditación y atención plena aumentan los niveles de dopamina y generan estados de profundo bienestar, creatividad y conexión. Tu cerebro, por fin, deja de buscar premio afuera y lo encuentra en la profundidad de tu propio ser. En la vida diaria, estos momentos se traducen en un flujo constante de micro recompensas, cada vez que resuelves un problema con una idea inesperada, cuando anticipas el desenlace de una situación compleja por pura intuición, cuando eres capaz de transformar una experiencia dolorosa en aprendizaje, sientes la gratificación interna de haber evolucionado. Los viejos circuitos de recompensa, diseñados para premiar la supervivencia y lo predecible, ahora se expanden para celebrar el coraje de lo diferente, la apertura a lo incierto, la maestría en lo invisible. Una estrategia poderosa para liberar más dopamina y, al mismo tiempo, consolidar tu conquista, es celebrar conscientemente cada paso del proceso. Haz una pequeña pausa para reconocer tu avance, anota tus logros,
por mínimos que sean. Usa rituales positivos, un gesto, una frase interna, un acto de gratitud. El cerebro responde a la validación consciente reforzando el aprendizaje y abriendo aún más la puerta a nuevas experiencias. Comparte tus descubrimientos con alguien, aunque sea una persona. Al verbalizarlos, generas una doble recompensa, la satisfacción personal y la alegría de impactar la vida de otro. Crea espacios en tu rutina para estas celebraciones internas. Por ejemplo, cada noche antes de dormir, repasa el día y busca 3 momentos en los que hayas percibido lo invisible, una reacción emocional, una idea súbita, el presentimiento de un peligro evitado o la comprensión de una emoción ajena. Disfruta ese pequeño estallido de alegría silenciosa. Tu mente aprenderá rápidamente a asociar el placer con la percepción expandida y aumentarás tu disposición natural a buscar lo profundo y no solo lo evidente. Otra estrategia que activa los circuitos de recompensa es el desafío progresivo. Pon a prueba tu capacidad día a día, proponiéndote detectar nuevos matices en situaciones familiares, intuir las emociones de tus compañeros, encontrar sentido en rutinas antes monótonas. Cada descubrimiento, cada validación interna, refuerza la química positiva de tu cerebro y te impulsa a ir más lejos. Juega con tu percepción, hazlo un reto, una búsqueda divertida, no una obligación rígida. El cerebro responde mejor al juego y la novedad que a la imposición. Verás que, poco a poco, se instala una nueva motivación, más potente y duradera, porque proviene de la satisfacción íntima, no de la expectativa ajena. No olvides la importancia de la comunidad en este proceso. Compartir experiencias de conciencia expandida con personas abiertas multiplica el efecto positivo, la mente colectiva refuerza la confianza individual y cada uno celebra los hallazgos del otro como si fueran propios. Los estudios demuestran que el reconocimiento social sano, dentro de grupos afines, también aumenta la dopamina y fortalece los vínculos. Participa, entonces, de estos círculos de exploradores, online o en tu entorno, y deja que la red de apoyos active el entusiasmo, la seguridad y la creatividad. Juntos, la percepción se amplía, la realidad se enriquece y lo invisible se vuelve territorio compartido. Puede llegar un momento en este proceso donde la sensación de limitación desaparece por completo. Te das cuenta de que no necesitas un conocimiento reservado a una élite, ni pertenecer a ninguna corriente especial. El secreto está en el arte de ver con más atención, de escuchar lo no dicho, de confiar en lo que sientes antes de comprenderlo racionalmente. Esa naturalidad, esa confianza esencial en tus propias capacidades, se manifiesta en una vida más libre, más rica y menos movida por el miedo al error o al rechazo. Finalmente, reconoce que llegar aquí no es el final de nada, sino el comienzo de un ciclo virtuoso. Cada vez que celebras un descubrimiento, tu cerebro te premia con un regalo químico. Cada vez que compartes ese hallazgo, multiplicas el sentido y la alegría. Cada vez que inspiras a otros, siembras en la conciencia colectiva la posibilidad de un mundo más sensitivo, creativo y presente. Siente orgullo de tu recorrido, reconoce la magnitud de lo que has atravesado y disfruta la plenitud de ver hoy lo que antes no era visible. Hazte una última pregunta en este tramo: ¿qué sentirías si vivieras cada día con esta disposición a descubrir y celebrar lo invisible? Imagina tu vida llena de pequeños asombros, de encuentros genuinos, de creatividad desbordante y profundidad emocional. Ahora, aprovecha esa vibración interna, esa chispa inconfundible, deja que la dopamina y el placer de la conquista refuercen tu compromiso con el arte de ver lo invisible. Tu viaje no tiene límites. Y cada nuevo misterio revelado es, en sí mismo, una celebración. Llegamos juntos al final de este viaje, pero en realidad lo que está por comenzar es aún más fascinante, el viaje que cada uno debe emprender hacia sus propios mundos invisibles, hacia las profundidades que esperan ser exploradas en la vida cotidiana. Ahora que has cruzado esta puerta, que has palpado aunque sea por un momento la posibilidad de ver más allá de lo común, sientes dentro de ti un eco silencioso, la certeza de que hay mucho más por descubrir, y la intuición de que todo cambia cuando decides mirar la realidad con nuevos ojos. Mira a tu alrededor por un instante. Observa los objetos más simples, las personas que te acompañan, el flujo de tus pensamientos. ¿Cuántas veces pasaste por alto el milagro de estar aquí, la maravilla de captar matices, la oportunidad de sentir cada experiencia como única?
Como humanos, a menudo vivimos atrapados en la rutina, esperando grandes señales externas, sin darnos cuenta de que el misterio está en lo pequeño, en los detalles, en los silencios cargados de significado. Quizás sientas ahora una mezcla de asombro, curiosidad y respeto por todo lo que permanecía oculto ante tus propios ojos. Esa reverencia es signo de expansión interna. Cuando apreciamos la grandeza de lo invisible y la sentimos en lo cotidiano, el mundo entero adquiere una dimensión más rica, más viva, más verdadera. Pero aquí viene el gran desafío. Tendrás el coraje de seguir practicando el arte de ver lo invisible cada día. Te permitirás dejar de buscar la validación ajena y confiar en tu percepción, aunque a veces sientas miedo o soledad. ¿Estás dispuesto a hacer de tu vida un experimento constante, a sostener la curiosidad aun cuando las respuestas parezcan lejanas? Piensa, ¿cuántas veces tu intuición te ofreció una verdad y la descartaste por temor? ¿En cuántas ocasiones reprimiste tu asombro para no parecer ingenuo o diferente? Y si hoy eliges honrar ese llamado interior, que podría cambiar en tu forma de vivir, en tus relaciones, en tus decisiones más cotidianas. Permíteme dejarte una verdad esencial: el poder de transformar tu realidad no está afuera, ni en manos de los demás, ni depende de conocimiento secreto. Está en tu atención, en tu deseo genuino de descubrir, en tu coraje para sentir más allá de lo evidente. Cada emoción que se despierta cuando te acercas a lo invisible, sea gratitud, alegría, o incluso miedo, es una puerta para explorar, para crecer, para ampliar tus posibilidades. Reflexiona por un momento. ¿Qué sería de tu día si te propusieras descubrir al menos una maravilla oculta en tu entorno, una verdad encubierta tras una conversación, un mensaje en tus propios sueños? Imagina la fuerza creativa, la conexión y el significado que añadirías a tu existencia. ¿A quién podrías inspirar con tu ejemplo? ¿Cómo cambiaría tu energía si celebraras tus descubrimientos, por pequeños que sean? Puede ser que ahora sientas admiración por tu propio viaje, o tal vez cierta nostalgia por lo que aún no exploraste. Date permiso para sentirlo. La vida no premia a quien más rápido va, sino a quien más profundamente se atreve a mirar. No te compares, cada expansión de conciencia es un regalo irrepetible y cada pregunta que te atrevas a hacer te acercará más a tu verdadera esencia. Si este contenido tocó algo en tus emociones, si abrió alguna puerta de reflexión o te hizo sentir menos solo en tus dudas, te invito a compartirlo aquí abajo en los comentarios. Cuéntame, ¿hubo algún momento de tu vida en que tu percepción te llevó a descubrir lo que otros no veían? ¿En qué áreas sientes que podrías practicar más el arte de ver lo invisible? Tu experiencia puede inspirar a otros que hoy buscan compañía para atreverse a sentir y a ver diferente. Deja tu comentario, pues cada historia suma y juntos creamos una comunidad de buscadores, sensibles y valientes. Antes de despedirme, te propongo un reto. Durante los próximos días, reserva unos minutos para estar en silencio, observa tu entorno con intención, escribe lo que percibas, por inusual que parezca y, sobre todo, festeja cada pequeño descubrimiento. Haz este experimento y después vuelve para contar cómo fue. La transformación ocurre no solo al recibir contenido, sino al vivenciarlo, compartirlo y hacerlo propio. Si este video resonó contigo, si sentiste inspiración, curiosidad o simplemente quieres profundizar en estos temas, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este contenido con quienes sospechas que también buscan algo más que lo visible. Juntos podemos crear una red de autoconocimiento y presencia capaz de transformar no solo nuestra percepción sino nuestro entorno. Porque, en última instancia, el arte de ver lo invisible no es un destino, es un modo de habitar el mundo. Y cada día tienes la oportunidad de elegir, te quedarás en la superficie o saltarás al misterio con valentía y asombro. Gracias por llegar hasta aquí. Espero verte en los comentarios y en los próximos encuentros. La próxima maravilla invisible podría estar justo ante tus ojos. ¿Te animas a descubrirla? Título: El secreto que cambia tu realidad, lo que tus ojos no pueden ver.